Bueno, en este segundo problema de cinemática tenemos un problema de los más bonitos que existen y además de los que nos permiten entender también los conceptos básicos que usamos en este tema. Nos dicen que tenemos dos trenes que tienen diferentes velocidades, que parten desde el mismo punto y nos preguntan al cabo de cuánto tiempo la distancia que separa a ambos será de 2 kilómetros. Ojo, en dos casos diferentes. Uno, cuando se mueven en el mismo sentido o bien cuando se mueven en sentidos contrarios. Ahora, pongamos el diagrama para poder entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Tenemos aquí el tren A y el tren B parados en la misma estación y van a partir con una velocidad constante. Como podemos ver, van en el mismo sentido y la magnitud del vector para el vector A es poco más pequeña que para el vector B, con lo cual el vector B se irá alejando poco a poco del A. ¿Qué ocurre? Que al cabo de cierto tiempo, como podemos ver, ya se encuentran separados una distancia considerable. ¿Cómo podemos establecer esa distancia entre los dos? Pues como es en línea recta, mediante el concepto de desplazamiento. Así que lo que tendríamos que determinar es en qué momento entre el desplazamiento entre el tren B y el A, ¿vale?, será de 2 kilómetros. El signo positivo lo hago porque vamos a tomar como referencia el tren B, que se encuentra más adelante que el tren A. Para comenzar y poder calcular este desplazamiento, lo primero que tenemos que establecer son las ecuaciones de posición para cada uno de los trenes. Para el tren A, si observas, tenemos una velocidad de más 72 km por hora, que nos indica que se va desplazando hacia la derecha. Su posición inicial es cero, puesto que tomamos la estación del tren como punto de referencia. Para el tren B, también su velocidad es positiva, mayor que la del tren A. Su posición inicial también es cero, puesto que también parte de la misma posición que el tren A. Y por tanto las ecuaciones de posición para cada uno de los trenes vienen definidas así. Fijaros que en este caso, como los dos se encuentran en las mismas unidades, estoy dejando la ecuación de posición expresada en kilómetros, la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo, por supuesto, cuando los tengamos, aparecerá en horas. La condición primordial para resolver este problema es recordar que la distancia recorrida cuando se trata de movimientos en línea recta coincide con el desplazamiento y podríamos hablar en valor absoluto, ¿vale? Entonces, en este caso lo que estamos calculando es en qué momento la posición del B menos la posición del A equivaldrá a 2 kilómetros en sentido positivo. De forma que despejando, fijaros también otro caso concreto como he puesto los paréntesis y ya veréis por qué es tan importante el uso del paréntesis, sobre todo en el caso de ahora que se mueven en sentidos contrarios. Operando simplemente obtenemos que el tiempo es de 0,11 horas, que expresado en segundos, recordar que una hora contiene 3600 segundos, pues son 400 segundos lo que tardan en estar separados 2 kilómetros de distancia. ¿Qué ocurre cuando se mueven en sentidos contrarios? Pues nada, aquí tenemos el croquis, la misma estación, pero ahora la velocidad o el vector velocidad del tren A, ¿vale?, va a tener sentido contrario al del tren B y nosotros lo vamos a expresar con un signo negativo en su velocidad, que indica que se va moviendo hacia la izquierda, mientras que el signo positivo en el tren B en su velocidad indica que se va a ir desplazando hacia la derecha. El concepto es el mismo, determinar en qué tiempo la distancia que separa a los dos, es decir, el desplazamiento entre el tren A y el tren B, va a ser 2 kilómetros. Aplicando el mismo concepto, calculamos las ecuaciones de posición para cada uno de los trenes. En el caso concreto del tren A, fijaros cómo ahora la velocidad lleva signo negativo, que me indica que su sentido es hacia la izquierda. Para el tren B no ha cambiado nada y por tanto tendrá la misma ecuación de posición. Vuelvo a insistir que fijaros cómo estoy aclarando que las ecuaciones de posición vienen expresadas en kilómetros, la velocidad en kilómetros por hora y por tanto el tiempo los tendré en horas. Y aquí es donde viene el detalle más interesante. Fijaros cómo hablaba anteriormente del signo y por qué había que usar el paréntesis. Porque si no tenemos en cuenta este detalle, lo que normalmente tenemos o tendemos a hacer es que al restar E sub B, la posición del B menos la posición del A, como el signo menos acompaña la velocidad, lo que hacemos directamente es que lo dejamos y el problema nos cambia por completo. Porque fijaros, esas dos velocidades ahora se van a sumar y por supuesto
Cuando van en sentidos contrarios, el tiempo que tardan en estar separados de la distancia es mucho menor. De hecho, es del orden de 0,12 horas, que equivale a 44,4 segundos.